Chicos, ¿cómo están? Soy Saúl Toledo Arévalo y hoy hablamos del curso de economía, un temita bastante interesante que nos ayuda sobre todo para las bases hacia adelante de los demás temas. El temita, profesor, necesidades humanas. La palabra necesidad, etimológicamente hablando, proviene de la voz latina necesitas. Ahí está, primer datito, la voz o el término necesitas ha dado origen a la palabra necesidad, que significa fuerza natural de las cosas. Fuerza natural de las cosas. Entonces, ese es el significado de la palabra necesidad en un sentido etimológico para poder hablar de la palabra necesidad. Profesor pregunta, ¿y qué significa necesidad? Oh, mire, término necesidad, hablamos de una sensación de falta o carencia de algo que el hombre va a experimentar en su vida cotidiana, provocando en el hombre, provocando en él un desequilibrio de tipo psicofisiológico. ¿Cómo es eso, profesor? Por un lado, mental, yo deseo, yo quiero, y por otro lado, fisiológico, mi cuerpo lo exige, ¿correcto? Recuerda que las necesidades se van a satisfacer con bienes y servicios. Si usted no satisface sus necesidades, pone en riesgo su existencia. Por eso tiene un carácter psicológico, pero también un carácter fisiológico. Ahora, profesor, pregunta del millón. ¿Cómo se satisface una necesidad? Para ello hay un proceso. Etapas. La primera es la sensación de carencia. Profesor, preguntita despacito. ¿A qué se refiere cuando usted dice la sensación de carencia? La sensación de carencia es la necesidad propiamente dicha. Sensación, por ejemplo, en este momento, ya que voy dictando varias horas mi clasecita que estoy grabando para ustedes con mucho cariño, me ha dado sed. Profesor, ¿y qué es la sed? Una necesidad, es una sensación de carencia. Pero a mí me encanta la Coca-Cola. Profesor, o sea que usted está queriendo una Coca-Cola, sí. Y esa es la segunda etapa del proceso de satisfacción de una necesidad, que viene a ser el deseo. ¿Y qué es el deseo, profesor? La representación mental del objeto que va a satisfacer mi necesidad. Entonces eso se le llama deseo. Pero en este caso yo estoy deseando una Coca-Cola. Pero bueno, seamos realistas, no lo tengo aquí, estoy en un aula de clases, estoy grabando para ti. Estoy en un segundo piso, tengo que bajar hasta el primer piso y buscar la bodega más cercana para comprarme la gaseosa. Lo que implica que voy a hacer necesariamente un esfuerzo físico. Y esa es la tercera etapa del proceso de satisfacción de una necesidad. El esfuerzo físico. Finalmente, cuando llegue a la bodega y logre comprar la gaseosa y me la tome, pues viene la última etapa del proceso de satisfacción de una necesidad. ¿Y cuál es, profesor? La satisfacción propiamente dicho. Entonces, si me preguntan en un examen de admisión cuántas etapas o pasos tiene el proceso de satisfacción de una necesidad, 4. Ya está. Siguiente punto. Señores, en los exámenes de admisión les pueden preguntar de esta manera. Diga usted cuáles son las leyes o característica de las necesidades. Es decir, se les llama leyes o también se les llama características de las necesidades. Y la primera ley o característica de la necesidad es que las necesidades son ilimitadas en número. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Que son abundantes, que son infinitas, que son ilimitadas, que son indeterminadas o que son indefinidas. Hay muchas, son abundantes, hay muchas. Cada vez van apareciendo nuevas necesidades. Oiga, por ejemplo, en la década de los 90, tener una tele en casa, pues era un lujo. Hoy tener una tele es una necesidad. Profesor, ¿qué más? Tener un teléfono móvil en el año 90, pues era un lujo. ¿Quién tenía un teléfono móvil consigo? Empresarios, acaudalados, adinerados. Pero hoy todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular, ¿verdad? Se ha convertido en una necesidad. Lo mismo pasaba con el internet, ¿no? Tener internet en casa era un lujo, hoy es una necesidad, más aún con las clases remotas, ¿cierto? Entonces, las necesidades son dinámicas en el tiempo, van cambiando, van apareciendo nuevas, son indefinidas, ilimitadas, indeterminadas, infinitas. Pero al mismo tiempo, cuidado con esto,
se dice que son limitadas en capacidad. ¿Cómo, profesor? Se dice que son limitadas en capacidad. A esto se le llama, se le conoce con el nombre de la ley de Gosen, en honor a Hernán Gosen de la escuela neoclásica. ¿Y qué dice la ley de Gosen, profesor? Dice que el deseo decrece conforme se satisface la necesidad. A esto también se le conoce con el nombre de principio de saturación. Oye, yo puedo estar comiendo, pero llega un momento en donde más le vas a echar. Principio de saturación o ley de Gosen. Profesor, ¿qué más? Las necesidades se dicen que son concurrentes. ¿Cómo es eso, profesor? Se presentan varias necesidades a la vez, pero tú tienes que elegir a la más apremiante, a la más importante o la que jerárquicamente para ti está en primer lugar. Por ejemplo, se presenta tu necesidad de comer, de ir al cine, de hacer tus tareas, de repente de ir a la playa. ¿Cuál eliges primero? Definitivamente el comer. ¿Por qué, profesor? Porque el comer es una necesidad primaria, es una necesidad básica, es una necesidad elemental y obviamente está en primer lugar. Ok, profesor, ¿qué más? Ajá, mira, aquí se dice que son sustitutas, pero debo decirte que esta característica o ley es materia de discusión. ¿Por qué, profesor? Porque los libros suelen poner lo siguiente, nos dicen, si no hay un té, un café, si no hay un pan, una tostada, si no hay una sandía, un melón. Pero te hago una pregunta, ¿estoy sustituyendo necesidades o estoy sustituyendo bienes? En realidad ahí lo que estoy sustituyendo son bienes, pero así vienen en los exámenes de admisión. Y lo que nosotros estamos estudiando son las necesidades. Yo no podría sustituir mi hambre por mi sed, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso, valga la redundancia, en el caso de el pan y la tostada, ¿cuál es la necesidad ahí? El hambre. La Coca-Cola y la Inca-Cola, ¿cuál es la necesidad ahí? La sed. ¿Te das cuenta? Entonces yo no puedo sustituir necesidades, sustituyo bienes. Pero hay que aclarar que sí vienen en los exámenes de admisión, son errores. Otro, profesor, son sustituidas y son complementarias. Son complementarias. Una se complementa con la otra. Bueno, y los ejemplos también, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la pizarra se complementa con la tiza, la computadora con la impresora, el auto con el combustible. Pero te pregunto, ¿se están complementando necesidades o bienes? En realidad se están complementando bienes. Profesor, ¿qué más? Tienden a fijarse. ¿Cómo es eso de que tienden a fijarse, profesor? La definición dice que la fijación hace que éstas se conviertan en una costumbre. Se conviertan, por ejemplo, en un hábito. A ver, profesor, un ejemplito. Vea usted. Ahora que ha pasado el mes de octubre, usted recordará que celebramos el Señor de los Milagros. Y la costumbre es comer los famosos turrones de Doña Pepa. Pero también se acerca las fiestas navideñas, donde estamos por costumbre o habitualmente comemos pavo, panetón y chocolate. Es un hábito, es una costumbre. Y finalmente, la última característica o ley se dice que varían en intensidad. Varían en intensidad. ¿Y eso qué quiere decir, profesor? Que se presentan en mayor o menor grado. Por ejemplo, en el verano nos ponemos menos ropa y en el invierno nos ponemos más ropa porque obviamente hace un frío, ¿cierto? Entonces allí se dice que las necesidades varían en intensidad. Ahora nos vamos por acá y vamos a estudiar la clasificación o clases de necesidades. ¿Cuáles son, profesor? Tenemos a las primarias, las secundarias y las terciarias. Las necesidades primarias son aquellas necesidades que nos permiten la conservación de la vida humana. No satisfacer una necesidad primaria pone en riesgo nuestra propia existencia. Estas necesidades son llamadas biológicas, básicas, corregimos, elementales, son llamadas de vida, ¿correcto? Por ejemplo, ¿quiénes son necesidades primarias?
la alimentación, el techo, la ropa, el descanso y, ojo, aquí también está considerado el sexo, pero en una interpretación un poco errónea. Bueno, se habla del sexo propiamente dicho para poder dar la perpetuación de la especie humana a través de la procreación de los hijos. En realidad debería ser el coito, pero así lo ponen los libros. Secundarias. Las necesidades secundarias son aquellas que se complementan con las primarias. Tienen un carácter psicológico y son llamadas, sociales, culturales, son llamadas generales, son llamadas espirituales, son también llamadas psicológicas o también son llamadas de existencia social. De existencia social. Por ejemplo, tenemos aquí, escúchame, a la educación, tenemos a la cultura, tenemos al deporte, tenemos, por ejemplo, a la recreación. Otro ejemplito tenemos por aquí a los que les gustan bailar, TikTok, ahí está, también son necesidades secundarias. Por su lado, las necesidades terciarias son aquellas que halagan la vanidad de las personas. Mucho cuidado, son llamadas suntuarias, superfluas, son llamadas de lujo o también son llamadas de vanidad. Por ejemplo, profesor, las joyas, el lujo, el confort. Por ejemplo, comprarte un whisky, un trago corto, caro, son consideradas necesidades suntuarias, superfluas, de lujo o de vanidad. ¿Ya? Ahora, ¿hay otras clasificaciones? Sí. Por ejemplo, mira, existen las necesidades individuales cuando satisfacen a una sola persona o también las necesidades colectivas, satisfacen a un grupo humano. Ahora, también existen las necesidades presentes cuando se satisfacen al momento, ¿correcto? Y las necesidades futuras cuando se suspenden para más adelante, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, pero te había dicho que las necesidades se satisfacen con bienes y servicios. Lo que vamos a ver a continuación es la teoría de los bienes. La palabra bien etimológicamente proviene de la voz latina bonus, que significa felicidad. Eso es lo que tú me das. Ahí está, qué chévere. Profe, ¿y qué es un bien? Se dice que un bien es toda cosa u objeto capaz de satisfacer por lo menos una necesidad. Ahora, ¿un bien tiene que ser necesariamente material? No necesariamente. Su clasificación. Están clasificados en bienes libres y bienes económicos. Cuadro comparativo. Los bienes libres son abundantes. Mientras que los bienes económicos son escasos. Los bienes libres han sido creados nada más y nada menos que por la naturaleza, mientras que los bienes económicos han sido creados por el hombre. Han sido creados por el hombre. Ahí está. Los bienes libres no tienen dueño ni precio. No tienen dueño, pero tampoco tienen precio. Cuidado con esos datos. Por su lado, los bienes económicos tienen dueño y tienen precio.
tienen dueño y tienen precio. Chévere. Los bienes libres tienen valor de uso, pero no de cambio. Cuidado con eso, ¿ah? Los bienes económicos tienen valor de uso y tienen valor de cambio. Tienen valor de uso y de cambio. Ahora vamos a ponernos un ejemplito para que usted me entienda mejor. Por ejemplo, ¿quiénes son bienes libres? El aire, el agua, la lluvia, las piedras, el fuego, la arena, etcétera. ¿Tienen valor de uso? Sí, pero no tienen valor de cambio. Yo no te puedo decir, oye, dame lluvia y yo te doy fuego. No, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son bienes económicos? Bueno, estos sí tienen valor de uso y valor de cambio creados por el hombre. Una tele, una radio, un celular, una mesa, una silla, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a estudiar la clasificación de los bienes económicos. ¿Y cuál es esa clasificación? Hay criterios según su naturaleza, según su duración, según el aspecto jurídico, grado de elaboración, destino, ingreso del consumidor, comercio internacional y su relación con otros bienes. A ver, según su naturaleza, los bienes pueden ser materiales o pueden ser bienes inmateriales. Algunos otros autores también le llaman bienes tangibles o simplemente bienes intangibles. Profesor, despacito, ¿cuándo se llaman materiales o tangibles? Ocupan un lugar en el espacio. Una tiza, una pizarra, una mesa, una silla, una tele, una radio, etc. ¿Y cuándo son inmateriales o intangibles? Cuando no ocupan un lugar en el espacio. Por ejemplo, una idea, una frase, un pensamiento, los derechos de autor, una patente, una franquicia, etc. Ah, ya chévere, profe. Según su duración, pueden ser bienes fungibles o bienes no fungibles o también llamados infungibles. Ahora, escúchame bien. Los bienes fungibles son aquellos bienes que se acaban por lo general al primer uso, como la tiza, como un cigarro, como un preservativo, como un helado de chocolate. Y los infungibles sirven para varios usos, como por ejemplo la mesa, la silla, la ropa, etc. Ok, según el aspecto jurídico, vamos acá. Pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles o pueden ser bienes semovientes. Semovientes. Profesor, despacito, despacito. ¿Cuándo se llaman muebles? Cuando se pueden trasladar de un lugar hacia otro. Por ejemplo, mesa, radio, una refrigeradora, una cocina, una lavadora, etc. ¿Cuándo se llaman inmuebles? Por lo general están fijados a la tierra. También se le llaman bienes raíces. Por ejemplo, profesor, una casa, un terreno, un edificio, un estadio, etc. Los barcos, aviones y trenes hoy son considerados bienes muebles. Profesor, y los semovientes son aquellos que se pueden trasladar por sí solos de un lugar a otro. Por ejemplo, el ganado. Ahí está. Según su grado de elaboración, pueden ser bienes intermedios o pueden ser bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos que todavía están pasando por un proceso de elaboración para que finalmente sean consumidos. Por ejemplo, la madera, por ejemplo, el cuero, ¿correcto? La harina. Y los finales ya son aptos para el consumo humano. Por ejemplo, de la madera, una silla, del cuero, un zapato, de la harina, el pan, tu queque. Ahí está, qué chévere. Según su destino, pueden ser bienes de consumo o pueden ser bienes de capital. Los bienes de consumo son aquellos bienes que están destinados a satisfacer necesidades primarias. Por ejemplo, la ropa, la comida.
Y los bienes de capital son bienes que sirven para crear otros bienes. Una máquina, una herramienta, son bienes de capital. No te olvides, según el ingreso del consumidor, pueden ser bienes inferiores o pueden ser bienes normales. Los bienes inferiores es cuando el ingreso del consumidor disminuye. No tengo para comprarme un libro original, le saco fotocopia. El libro fotocopiado es un bien inferior. No tengo para comprarme una ropa nueva, una ropa de segunda mano es un bien inferior. Mientras que los bienes normales o superiores son aquellos en la cual el ingreso del consumidor aumenta. Por ejemplo, comprarme un iPhone de última generación o, por ejemplo, un auto 0 kilómetros del año, etcétera, ¿no? Ahora, según el comercio internacional, pueden ser bienes transables o pueden ser bienes no transables. ¿Cuándo se llaman bienes transables, profesor? Cuando se pueden vender al exterior con facilidad. El páprica, alcachofa, espárrago, etcétera, son bienes transables. Y los bienes no transables se llaman así porque no se pueden vender o comercializar con el exterior porque son considerados bienes como patrimonio de la nación. Por ejemplo, las cabezas clavas, la momia Juanita, el anzón monolítico, la estela Raimondi, etcétera. Y según su relación con otros bienes, aquí sí funciona, pueden ser bienes sustitutos. Por ejemplo, no quiero la tiza, uso el plumón. Un bien por otro bien, sustitutos. O bienes complementarios, como la pizarra y la tiza, ¿no? O el plumón. Ahí está. Esa es la clasificación de los bienes económicos. Finalizamos con esta partecita y hablamos de los servicios. Profesor, ¿qué son los servicios? Son actividades que realiza el hombre con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Tienen algunas características, pues se consumen al momento de que se producen, ¿no? Por ejemplo, si lo va a dar una persona, se llama servicio individual, como el que estoy haciendo yo. ¿Qué pasa si me subo, por ejemplo, a una combi? Ese servicio ya no va a ser individual, se llama colectivo. Ahora, si el servicio me la da el Estado, ¿cómo se llama? Público. Y si te lo da una persona ajena al Estado, como por ejemplo la Academia Genius o el Colegio San Agustín, pasa a llamarse servicio privado. Mira, por ejemplo, yo te estoy brindando un servicio individual, pero al mismo tiempo privado. ¿Te das cuenta? Entonces, la peculiaridad de los servicios es que van a satisfacer a la persona al momento de su creación. Muy bien, chicos, esto no es un tema complejo, por el contrario, es un temita sencillo, práctico de aprender y que requiere mucha, pero mucha práctica. ¿Por qué? Mira, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo te digo, ¿qué tipo en tu examen de admisión? ¿Qué tipo de bien es una tiza? Una tiza es un bien tangible, material, ocupa un lugar en el espacio, fungible, se acaba el primer uso, mueble, se puede trasladar de un lugar a otro, final, está apto para el consumo, es de consumo, satisface una necesidad básica, es inferior, no es muy caro, es transable y al mismo tiempo sustituto. O sea, está dentro de toda la clasificación de las clases de bienes económicos. Así te pueden venir en tu examen de admisión como comúnmente lo hace la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero, chicos, que hayan podido haber comprendido todo lo que se les ha mostrado y que en la próxima sesión sigamos con el mismo entusiasmo y el dinamismo. Que tengan un excelente día. Chao, chao.